Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor de Jesús. Es siempre un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo de la palabra de Dios. Es un privilegio. Y hoy día vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas. Si ustedes han estado aquí en los últimos meses, de hecho, desde que empezamos el año, hemos estado hablando del libro de Lucas y ya hemos visto muchas cosas pasando en el libro, ya muchos milagros, muchas cosas increíbles. Y hoy día vamos a seguir viendo qué pasó, cuál era el plan de Dios para el pueblo de Israel y después para su iglesia. Así que si pueden por favor abrir sus Biblias o prender sus Biblias en Lucas capítulo 3. Vamos a leer la primera parte de Lucas capítulo 3. Bueno, Lucas 3, del 1 al 20, así dice: En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes el tetrarca en Galilea, y su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: Voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina serán allanadas. Los caminos torcidos se enderezarán, y las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Qué les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aunque de esas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas o 2 túnicas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegando también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara, les preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, les preguntaron los soldados. No extorsionen a la gente ni hagan falsas denuncias, más bien confórmense con los que les pagan. La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan era el Mesías. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias. Él los bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, se quemará como fuego y nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías, y por todas otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en el cárcel. Oremos, hermanos. Señor, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla tan libremente, Dios. Y le pido que en esta mañana usted nos ayude a comprender lo que nos has dado, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, tu palabra, y que nuestros corazones acepten lo que quieres decir a nosotros hoy. Y Dios, que nosotros podamos cambiar, que cambie nuestros corazones, que cambie nuestras personas, Señor. Que podamos ser personas que te buscan más a ti y quieren servirte a ti. Dios, le pido que usted me use como un instrumento y nada más. Y que, Señor, podamos
aprender aquí juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, en el capítulos 1 y 2, Lucas ya nos mostró muchas cosas entre Juan el Bautista y Jesús. Empezó el libro de Lucas hablando del nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto? Y después habló del nacimiento de Jesús. Y mostró que tenían cosas en común, pero también tenían muchas cosas diferentes. Pero de cualquier manera, ellos eran primos y también tenían un ministerio que estaba relacionado. Juan debería ir adelante, preparar, y Jesús después vendría y traería el mensaje. Bueno, solo de leer este capítulo, los primeros 2 versículos, Lucas ya nos dice algo muy interesante. Y puede parecer aburrido, pero fíjense, él dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba Judea, Herodes, el tetrarca, gobernaba Galilea. Su hermano, el Felipe, estaba gobernando en Ituré, Traconite, y Lisanias en Abilene. Y también nos dice quién eran los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ahora, estas personas pueden parecer así un poco aburridas de hablar de esas personas, pero nos da mucho contexto histórico, nos dice dónde eso pasó, pero también nos dice un poco acerca de quién era Juan y de quién era Jesús. Para comprender primero quién era Juan, yo quiero que nosotros pensemos en algo que pasó hace 2 años. En agosto será 2 años desde que tuvimos el huracán Ida, que pasó por aquí. Y fue uno de los huracanes más grandes de la historia. Si usted estaba viviendo aquí, seguramente se acuerda de cuando eso pasó. Si usted estaba aquí hace 18 años cuando pasó el Katrina, también te acuerdas muy bien. Creo que son 18 años ahora. Pero cuando pasó el huracán Ida, pasó algo muy, muy interesante. Primero empezaron a decir en las noticias, los meteorólogos, que iba a venir una gran tormenta, ¿cierto? Dijeron que iba a venir un huracán, ellos creían que iba a ser grande. Y la gente, nosotros, ¿va a ser grande o no? Y quedamos ahí en la expectativa. Y después el gobierno dijo, mira, si ustedes pueden, salgan de aquí, vayan a algún otro lado, busquen refugio en algún otro lugar. Si ustedes se quedan aquí, hay que prepararse, porque no sabemos qué va a pasar, pero va a ser algo grande. Y eso fue, y en eso quedamos. Y muchos de nosotros seguimos los consejos, o nos fuimos de aquí a algún otro lugar, a quedar con familia, con amigos, o nos quedamos aquí, nos preparamos, compramos agua, comida, porque después que vino el huracán, no había vuelta atrás, ¿cierto? Las carreteras, ustedes se acuerdan, era difícil de salir o entrar a la ciudad, estaba todo destruido, no había electricidad en la ciudad, y fue algo grande. Pero en la antigüedad, imagínense, mismo hace 400 años, no había aviso alguno. Hace 300 años iba a venir un huracán, nadie sabía. Solo estabas trabajando un día y de repente, mira las nubes y pum, venía el huracán. O quizás una cosa que pasó mucho en la antigüedad son inundaciones repentinas. Hasta el día de hoy pasan y ustedes probablemente les llega mensaje en el celular, inundación, cuidado en su área, lluvia fuerte. En la antigüedad no había eso, entonces era muy común de la gente estar en sus casas un día normal y de repente el río, que siempre sube ahí en el mismo nivel, es 10 veces más grande y lleva toda la ciudad. Eso me hace pensar una ciudad muy, muy famosa, un acontecimiento muy famoso acerca de eso, es la ciudad de Pompeya, en Italia. Pasó alrededor del mismo tiempo de Jesús, donde era una ciudad en Italia grande y estaba al lado de un volcán. Y ellos no sabían que el volcán era un volcán, creían que era solo un cerro. Y una noche, de la nada, explotó el volcán, entró en erupción y toda la ciudad se destruyó. Toda la gente murió ahí y ni siquiera vieron pasar. Fue así, repentino. Y más tarde, hoy día, si uno va a visitar lo que sobró, ve que todo fue dejado tal como estaba. Y así es algo muy rápido, es un caos. Yo me acuerdo, hace ya 13 años en Chile, el 27 de febrero de 2010, tuvimos uno de los terremotos más grandes de la historia.
Y, y el problema es que el terremoto pasó en la costa, entonces tuvimos un gran tsunami. Y el problema del tsunami es que, bueno, el tsunami vino, pasó, y después del tsunami, después del terremoto y del tsunami, la gente ya no tenía casas, ya no tenía nada, todo se había llevado a la costa. Entonces la gente bajó a intentar a buscar quizás su familiar que estaba perdido, buscar sus cosas. A veces igual el tsunami trae cosas del mar a la costa, entonces comida, ¿cierto? No tenían comida, entonces había pescado en la playa. Entonces la gente bajó a la playa a buscarlo. Y ellos no tenían teléfono porque se había derribado todas las torres, no tenían electricidad, no tenían radio, nada. Y lo que pasó en el 27 de febrero de 2010 en Chile, que después del tsunami la gente bajó a la playa y vino otro tsunami y la gente no sabía. Y eso fue cuando más gente murió, porque nadie les avisó y ellos no sabían lo que venía. Ahora, cuando miramos a lo que Juan estaba haciendo, es algo, en un ratito hablo de eso, pero era algo similar. Juan estaba avisando a la gente, viene algo grande, viene algo, y mira el mensaje de Juan, no era algo que va a ser solo bueno o una revolución y Jesús va a sacar los soldados romanos, no, está diciendo Jesús viene a separar, ¿cierto? Viene a limpiar, viene a purificar el pueblo de Israel, viene a traer algo grande. Para algunos es un mensaje muy alegre, muy buena, de esperanza, de salvación. Para otros es un mensaje de cuidado. Tú estás yendo un camino que no debes ir. Estás haciendo algo que no debes hacer. Y cuando Jesús venga, Él va a poner juicio, va a poner justicia ahí. Entonces, ahora es el tiempo de arrepentirse. Pero volviendo a lo que yo dije de los primeros 2 versículos, Lucas empieza hablando de la gente que gobernaba el mundo en ese entonces. Empieza hablando de la gente que estaba encargado de Israel, ¿cierto? Tenemos al Imperio Romano, ellos habían conquistado Israel, de hecho en ese entonces tenían ya el sur de Europa, Medio Oriente, el norte de África, todo pertenecía al Imperio Romano. En el año 14, el primer emperador, Augusto César, murió y después fue reemplazado por Tiberio César, que es quien tenemos aquí, y él estuvo reinando durante el tiempo de Jesús. Y Tiberio César, él no era solo un gobernante, la gente lo trataba como un dios. De hecho, tenían como templos dedicados a él, con estatuas de él, donde la gente iba a orar a él, a dar ofrendas, a hacer sacrificios a Tiberio César, mientras él estaba reinando. La gente ya creía que él era como un tipo de Dios, o que él conectaba de una forma el mundo de los dioses con el mundo de la gente. Pero él no era Dios, él no era poderoso, ¿cierto? Pero así era como funcionaba. Tenemos a la gente que reinaba en Galilea, en Israel. Por ejemplo, los lugares que menciona en el libro, tenemos Iturea, Traconite, Galilea, tenemos aquí a Judea. Todos esos eran parte de Israel en el pasado y ahora estaba todo subdividido y pertenecía a gobernantes, a prefectos del Imperio Romano. El norte era gobernado por los hijos de Herodes el Grande, que fue el Herodes que intentó matar a Jesús cuando Jesús era un bebé. Él tuvo hijos y después que este Herodes murió, sus hijos como subdividieron el norte y uno de ellos estaba reinando aquí en Galilea, donde creció Jesús. El otro estaba reinando aquí en la otra parte de Galilea, donde hoy día es parte de Siria. Y bueno, y en el sur tenemos a Pilatos reinando. Y ustedes conocen a Pilatos porque Pilatos es quien juzga a Jesús más tarde y lo envía a la cruz. Pero Lucas no solo habla de los gobernantes políticos romanos, él también habla de los gobernantes judíos. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios regresó de Persia, del cautiverio, ellos volvieron a Israel, pero no era un pueblo libre, ellos estaban bajo el gobierno de Persia. Entonces, ellos ya no tenían reyes, tenían sumos sacerdotes.
eran personas que estaban encargadas de cobrar el impuesto a las personas, de cuidar del templo, pero de comunicar todo eso a los gobernantes extranjeros y pagar el impuesto a los gobernantes extranjeros. Así es como terminamos el libro, quiero decir, el Antiguo Testamento. Y cuando empezamos aquí en el Nuevo Testamento, algo parecido está pasando. Tenemos un grupo de personas encargadas del templo, encargadas del bienestar del pueblo de Dios, de Israel, que ellos deben proteger a la gente de la maldad de otro imperio que está gobernando. Pero una cosa que sabemos de Anás y de Caifás es que eran personas muy corruptas, son las personas que juzgan a Jesús y quieren matar a Jesús, y de hecho lo intentan hacer, lo hacen, pero Jesús vuelve a la vida. Y más tarde son las personas que persiguen a la iglesia, son las personas que envían a Pablo a matar a los cristianos, y después son las personas que intentan matar a Pablo en el libro de Hechos. Y esas personas quizás son los que Jesús juzga más fuerte en los evangelios. Son los gobernantes religiosos, los gobernantes judíos, porque la tarea de ellos era de proteger a la gente, era de ayudar a la gente. Pero al invés de hacer eso, ellos se aprovechaban de la situación, ganaban dinero de eso. Y sabemos de eso por muchas razones. Una de ellas es porque hemos encontrado las casas de ellos. Y ellos tenían casas muy lujuosas. De hecho eran más lujuosas que los palacios de Pilatos y de Herodes. Y ese dinero salía de las personas. Para entrar al templo, el Antiguo Testamento dice que la gente debería dar una ofrenda, ¿cierto? La ofrenda era una moneda en ese entonces, un denario. Incluso tenemos la historia donde Jesús envía a Pedro a pescar y sale el denario del pez. El denario era para entrar al templo. Tenía que pagar eso. Y después ahí uno hacía ofrendas, ¿cierto? Todo eso era para ayudar al templo, y lo que sobraba era para que los sacerdotes ayudaran a la gente, ayudaran a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos, pero eso no era lo que estaba pasando. Esos líderes del templo estaban sacando dinero de la gente y usando eso para su propio bien. Entonces, lo que vemos en el libro de Hechos es que después que viene el Espíritu Santo, tenemos como dos templos en Jerusalén. Tenemos el templo físico, donde está Anás y Caifás, y ellos hacen su propia cosa y no siguen la voluntad de Dios. Y tenemos el nuevo templo, que es la iglesia. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Traía todo lo que tenía, repartían para ayudar a las viudas, a los huérfanos. Eran compuestos de personas de todo el mundo que venían ahí a la iglesia, y ellos sí vivieron lo que Jesús predicó. Pero volviendo, lo que Lucas está diciendo aquí es que cuando empezamos a ver el ministerio de Juan y empezamos a ver el ministerio de Jesús, había mucha gente reinando. Había mucha gente que creía que ellos tenían poder. Algunos creían que eran dioses, otros creían que eran mejores que los demás. Pero en versículo 3 llega alguien que sí tenía poder y autoridad, que es Juan. En versículo 2 digo, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan. Juan sí tenía autoridad porque él predicaba no de leyes, no de su propia fuerza, de su ejército. Él predicaba de la palabra de Dios. Ahí es donde está la autoridad. Y la gente se dio cuenta. Más tarde, vemos que Jesús tenía mucho más autoridad que Juan. Jesús no solo predicaba de la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Juan 1, el verbo, la palabra, el logos, se hizo carne, se habitó entre nosotros, vino y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es Dios, y Él es quien tiene la verdadera autoridad. Él tiene el Espíritu Santo y con eso tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar a la gente. En un ratito voy a hablar de eso. En el Antiguo Testamento, Dios prometió que Él enviaría a alguien, ¿cierto?, para salvar a su pueblo, liberar a su pueblo del pecado. Ese era el Mesías. Entonces, cuando la gente empezó a escuchar Juan predicando de una nueva vida, una vida donde hay que arrepentirse del pecado, algunas personas pensaron que Él era el Mesías.
Pero de cualquier manera ellos creían eso y creían que iba a venir esta salvación de alguna manera. Pero la misión de Juan no era de liberar al pueblo, sino de prepararlos para la liberación. Y eso nos hace pensar en el Antiguo Testamento. A mí me hace pensar en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno, la opresión de Egipto como esclavos. Y estaban clamando, pidiendo a Dios por serem liberados, por serem salvados de ahí, sacados de ahí. Y Dios envió a Moisés. Y primero Dios envió a Moisés a preparar su pueblo, a decir, mira, el Dios a quien ustedes están orando, Él me envió, Él está escuchando, Él hizo algo. Y Moisés fue y habló con el faraón, tenemos las 10 plagas, pero, ¿qué es lo más interesante? Antes de la liberación, antes de que el pueblo de Dios, que Israel, fueran libres, ellos ya tenían que estar preparados para serem libres. Cuando la noche antes de la última plaga, cuando Dios dijo, pronto ustedes serán libres. Entonces Dios les dijo que tenían que actuar, que ser, que vestirse como si ya estuvieran libres. Ya habían que empacar todo para ir de viaje. Los esclavos no podían salir de viaje, ellos no podían hacer lo que quisieran, tenían que pedir permiso a su dueño. Pero ellos ya estaban viviendo como si ya estuvieran libres, ya estaban preparándose. Ya tenía que vestir la ropa de salir de viaje, ya tenía que tener su carpa ahí para ir al desierto, ya tenía incluso la comida. Ni siquiera tenía tiempo para esperar que el pan se fermentara. Por eso tiene el pan sin levadura en la Pascua. Y así vino, literalmente, de la noche al día, Dios envió la última plaga y vino la noticia. Salgan de aquí, del faraón, ustedes son libres. Y la gente ya estaba lista, solo por eso fue posible. Millares de personas salieron de Egipto y fueron al desierto tan rápidamente, solo porque ya estaban preparados. Y fue gracias a este mensaje de estar preparados. Y una vez que salieron de Egipto, el faraón cambió su mente y vino atrás de ellos para matarlos. Y no sé si se acuerdan, ellos necesitaron mucha fe para confiar en Dios y pasar por el mar, ¿cierto? Y Dios abrió el mar. 40 años más tarde, algo muy parecido pasó. No sé si todos se acuerdan, pero con el pueblo de Dios, Moisés ya había morido y estaban ahí para entrar a la tierra prometida, entrar a Canaán, y estaba el río Jordán. El río Jordán generalmente es bajito, pero hay momentos donde hay inundaciones y el río se queda hasta 4 metros de profundidad. Y ese era uno de esos momentos. Entonces Josué y el pueblo de Dios oraron y Dios hizo lo mismo. Él paró el río, abrió el río para que la gente pasara. Y en ese mismo río, probablemente en el mismo lugar, Jesús estuvo ahí y Juan estuvo ahí. Juan estaba predicando ahora de una nueva y mejor liberación, la liberación del pecado. No de la esclavitud de Egipto, sino la esclavitud del pecado, que duraría para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo preparó Juan el camino del Señor? En la iglesia, en la primera iglesia que hubo cuando leemos en el libro de Hechos, vemos que la gente llamaba la iglesia de El Camino. Así llamaban, ¿cierto? La gente que seguía el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero era la gente del camino, la gente que iba por el camino predicando a Jesús. Entonces, mismo entonces, había gente que creía en Jesús, que había vivido con Jesús y que conocían los apóstoles, pero a veces leemos en el libro de Hechos cuando había gente que solo conocía lo que Juan predicó. En Hechos 18, 24 y 26, leemos acerca de Apolos. Apolos era una persona que conocía, él dice, yo conozco el bautismo de Juan. O sea, yo conozco la predicación de Juan y lo que él nos enseñó. Y él estaba predicando a la gente y alcanzando gente, pero él no conocía todo, él conocía solo parte, solo la preparación. Entonces, cuando Pablo escucha lo que Apolos estaba predicando, él los ayuda, de hecho Priscila y Aquila, los ayuda a comprender mejor lo demás. Dice, no, lo que usted está diciendo, eso que Juan predicó, es cierto y sí pasó, pero
toda esa expectativa que él habló, eso ya vino, Jesús vino. Entonces le predicaron a Apolo acerca de Jesús. Entonces dice que Apolo fue aún mejor y Apolo es incluso mencionado en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces yo quería que nosotros habláramos de eso que Juan Bautista predicó, que aunque no fuera todo, ¿cierto? No fuera lo que Jesús predicó, sí deja el camino preparado para que Jesús venga. Y sí nos ayuda a comprender mejor a Jesús. Aquí Juan bautizando. Y Juan predicó acerca de dos cosas importantes. Versículo 3 dice, Juan recorría toda la región de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Volviendo aquí al mapa, dice que él recogió toda la región de Jordán. El río Jordán, hermanos, empieza aquí, en el Monte Hermón, de hecho, aquí arriba, y baja por aquí a esta pequeña laguna, después sigue bajando al mar de Galilea, y sigue bajando y termina en el mar Muerto. O sea, cuando dice que Juan predicó en la región de Jordán, él predicó aquí en Judea, donde Pilatos estaba reinando, él estaba predicando ahí. Él predicó aquí en Galilea, donde Herodes el tetrarca estaba reinando. Él predicó aquí en Iturei y Traconite. Él predicó hasta aquí arriba, donde hoy día es Siria. Juan estuvo predicando en todos esos lugares acerca de perdón, o más bien de bautismo, que trae arrepentimiento de pecados y perdón de pecados. Primero quiero hablar de esa palabra bautismo, porque él hacía eso, él bautizaba a la gente. Juan redefinió el bautismo. El bautismo, por así decir, ya existía. No era muy bien bautismo como nosotros hacemos o como Juan hacía, era más bien inmersión. Antes de que la gente fuera al templo, ellos tenían que estar ritualmente puros. Entonces ellos iban a una piscina que era considerada pura, o entonces al río Jordán. Y ahí todo lo que tenían que hacer era bajar y sumergirse y salir. Solo de hacer eso ya significaba que estaban listos para ir al templo. Y de ahí iban al templo. Había que hacer eso siempre antes de entrar al templo. Pero lo que Juan predicó es que los líderes de Israel se purificaban. Ellos hacían los rituales, pero sus corazones no estaban puros, ¿cierto? Donde de verdad importa, no estaban puros. Era todo un ritual sin cambio de corazón, sin cambio de actitud. Entonces la gente en el tiempo de Juan no era muy diferente del tiempo del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas 6:6 dice, creo que tengo aquí, bueno, dice, quiero que demuestre amor, no que ofrezca sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Muy profundas las palabras de Oseas. Dios aquí diciendo, no quiero sacrificios, quiero que ustedes tengan compasión, tengan amor por uno por los otros. No quiero que me traigan ofrendas que las quemen en el templo, quiero que me conozcan a mí. Juan predicaba de algo muy parecido cuando hablaba del bautismo. El bautismo para Juan era ese símbolo de cambio de vida, de cambio de actitud, de cambio de corazón. Para Juan lo importante era que uno aceptara eso en su corazón, y después iba a bautizarse para que todos vieran que su corazón ahora había cambiado. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy también. Pero claro que para nosotros hoy es mucho más profundo, porque igual tenemos ahí la muerte y resurrección de Jesús junto al bautismo, cuando hablamos de bautismo, cuando somos bautizados. Pero el bautismo de Juan no fue solo una inmersión en el agua como ritual, sino un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso nos lleva a la segunda parte del mensaje de Juan, arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando la gente se acercó a Juan, le preguntaron, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Él les dijo que arrepintieran de los pecados que gobernaban sus vidas y que cambiaran sus conductas. Esta palabra arrepentirse es muy usada en el libro de Lucas y de Hechos. Es usado en todo el Nuevo Testamento, pero aparece mucho más veces en Lucas
y en Hechos que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y tiene que ver con cambiar de opinión. También es usado en el Antiguo Testamento, en hebreo, y yo voy a explicar eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra es en griego, metanoia, y significa arrepentirse, cambiar de opinión, cambiar de mente. De hecho, literalmente viene de dos palabras, meta y noia. Noia significa como mente, cabeza, raciocinio, y meta es como volver, entonces cambiar su mentalidad. Mientras que shuv en el Antiguo Testamento tiene que ver igual con regresar, con volver, como dar un paso atrás. Y entonces tenemos ese mensaje siendo predicado de arrepentimiento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios dice, regresen, cuando Dios dice, cambien, arrepiéntense, está hablando de eso. Estamos caminando a una dirección y debemos dar media vuelta hacia atrás. Debemos cambiar completamente. Estamos mirando a cosas del mundo y debemos entonces mirar a Jesús al invés del mundo. Eso es de lo que se trata cuando escuchamos acerca de eso, de arrepentirse. Jesús predicó lo mismo de arrepentimiento, pero él fue mucho más completo. De hecho, él utilizó las mismas palabras que Juan utilizó. En Lucas 5:20 dice, Jesús vio la fe que tenían. Aquí hablando de cuando los amigos trajeron a su amigo que no podía caminar, lo bajaron del techo de la casa donde Jesús estaba enseñando. Y Jesús dijo, él vio la fe que tenía y dijo, amigo mío, tus pecados te son perdonados. Mismo mensaje de Juan el Bautista, perdón de pecados. Juan prometió perdón de pecados si uno se arrepintiera. Jesús, él sí pudo dar el perdón de pecados. En Lucas 5:32, Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos, estoy llamando a los pecadores al arrepentimiento. La gente que se cree justa, se cree perfecta, no se arrepiente de lo que hace. Es un problema grave en el corazón. Los pecadores sí reconocen que son pecadores. La gente que sí reconoce que son fallos, están mucho más dispuestos a arrepentirse. Por eso cuando Jesús predicó, él predicó a todos. Pero ¿quién recibió más frecuentemente el perdón de los pecados? La gente rechazada, los leprosos, los extranjeros, las personas como los pastores y los recaudadores de impuestos que eran rechazados por la sociedad, mientras que los que se consideraban justos, como las personas con mucho dinero, o quizás los gobernantes, los fariseos que hacían parte del gobierno judío, a ellos les costaba mucho más aceptar a Jesús. Algunos sí aceptaron, pero les costaba más. Y Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, sino que llamar a los pecadores al arrepentimiento. La misma palabra que Juan utilizó de arrepentirse, Jesús utiliza aquí. Ustedes tienen que arrepentirse, tienen que reconocer, ustedes están yendo un camino equivocado, alejándose de Dios, y hay que tener fe de que Dios te puede sacar de ahí. Entonces, ¿qué es eso? Arrepentirse del pecado. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados? Solo Dios. Entonces, Lucas deja bien claro que Jesús es Dios, porque Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. En los versículos 4 al 6 de nuestro texto de Lucas 3, tenemos a la profecía del Antiguo Testamento de Isaías, donde dice que hay una persona preparando el camino de ¿quién en el desierto? El camino de Dios. Dios viene. Y después lo que tenemos en el final de Lucas 3, que vamos a hablar próxima semana, tenemos a Dios viniendo. Tenemos a Jesús viniendo. Jesús fue quien Juan preparó el camino para él. Queda muy claro. Juan preparó el camino para Jesús. Eso quiere decir que Jesús es Dios mismo. Y Jesús no solo predicó este evangelio, sino que él lo vivió. Él vivió el perdonar pecados, él vivió el dar perdón de pecados a la gente, de sanar a la gente. Su evangelio fue más completo, el evangelio de Jesús, porque como vemos en versículo 20, él es el perdón de los pecados.
Juan llamó a la gente a actuar en arrepentimiento, a volver hacia Dios, pero solo Jesús pudo cumplir la segunda mitad, que era de perdonar los pecados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con ese mensaje? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Esa debe ser nuestra conclusión. Jesús nos llama a practicar el arrepentimiento del pecado y vivir una vida llena de gracia, de la gracia de Dios. Nuestra vida cristiana no se trata de arrepentimiento, solo de arrepentimiento, sino que comienza con el arrepentimiento. Todo lo que viene después, el perdón de los pecados, la gracia de Dios, ¿cierto? Incluso nuestra fe viene después que nos arrepentimos de nuestros pecados. Debe empezar ahí. Por eso Juan empezó ahí también. Nosotros como cristianos debemos hacer un hábito diario del arrepentimiento, de confesar nuestros pecados unos a los otros. De hecho, Santiago habla de eso. Él dice, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hermanos, nosotros oramos bastante en la iglesia, pero ¿cuántas veces oramos y hablamos con nuestros hermanos acerca de pecados que tenemos, de cosas que es difícil para nosotros en nuestras vidas? Es poco. Por eso es tan importante tener nuestro grupo aquí en la iglesia, nuestra célula, nuestros hermanos cercanos, o incluso venir al grupo de oración los martes y hablar y estar confesando los pecados, ayudándonos unos a los otros. Porque nadie aquí en la iglesia es perfecto. Nadie debería estar juzgando a los demás. Todos somos llamados a estar en humildad, hablando de nuestra dificultad y mostrando cómo nos arrepentimos de nuestros pecados. A la medida que confesamos nuestros pecados, Dios nos cambia y nos limpia, haciéndonos más como Él, más como Dios en su carácter, en quien Dios es. En 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Así es. Hermanos, si usted quiere perdón, si usted quiere un cambio de vida, si quiere que Dios mueva en su vida, que te cambie como persona, cambie tu carácter, lo primero que debe hacer es confesar los pecados. Y Dios te lo va a perdonar, ¿cierto? Cuando pecamos, hermanos, no debe ser un momento así de, ay, yo no soy buena ahora, no soy bueno suficiente, y uno se aleja de Dios. No, cuando uno peca es cuando uno debe decir, Dios, no soy suficiente, entonces perdóname, ayúdame a ser más como tú. Y así es como nosotros cambiamos, hermanos. En lugar de confesión que nos lleva a la culpa y a la vergüenza, debería llevarnos a estar alegres, al gozo. En lugar de tener miedo o tristeza de confesar, debe ser un momento de acción de gracias, de alabanza, porque Cristo ya nos perdonó los pecados. Él ya compró, ya pagó por nuestros pecados. Hermanos, si confesamos o no, no va a cambiar nada para la muerte de Jesús en la cruz. Lo que sí va a cambiar es nosotros, es como nosotros vivimos, nuestro actuar. Cuando confesamos nuestros pecados, nos acercamos aún más a Dios, porque recibimos su gracia y su misericordia. Eso no es solo el mensaje del Evangelio, sino que va mucho más allá. Y en el final del libro de Lucas, Jesús dice a los discípulos, esto es lo que está escrito, el Mesías debe sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre debe anunciarse el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una vez más tenemos la frase arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero aquí Jesús está diciendo, ya no es solo para ustedes. Ustedes han recibido esta gracia, esta bendición, este regalo, el perdón de los pecados. Pero hay gente en todas las naciones que necesitan escuchar eso. Hay gente en todo lugar, empezando donde dicen Jerusalén, empezando en donde ustedes están, en su casa. Ahí es donde ustedes deben empezar a predicar eso. Ustedes recibieron, pero ahora hay que predicarlo. Las personas están atadas a su pecado, pero pueden encontrar libertad y gracia en el perdón de Dios, comprado con la sangre de Jesús en la cruz. Todo lo que necesita hacer es
arrepentirse, dar vuelta atrás, ¿cierto? Cambiar su mente y mirar a Dios y recibir la gracia. Quizás algunos de nosotros hoy necesitamos arrepentirnos de algún pecado. Quizás hay algo en su vida que durante este momento aquí, leyendo la palabra de Dios, el Espíritu está diciendo, hay esta cosa que cambiar, usted sabe. Y eso vuelve una y otra vez. Hermanos, no hay día correcto para arrepentirse. Uno debe arrepentirse en cualquier momento. Cuando el Espíritu nos habla, hermanos, pare lo que está haciendo, ore a Dios, pida perdón y viva una vida llena de alegría sabiendo que Jesús pagó por nuestros pecados. Si ese eres tú, recuerda, Dios no está enojado contigo, sino que Él te da la bienvenida con los brazos abiertos. En lugar de huir con miedo a la ira de Dios, arrepiéntese, vuélvete hacia Dios, cambie su mentalidad, mire hacia Dios y recibe la gracia y misericordia que Él está ofreciendo. Quizás algunos de ustedes nunca han orado para recibir este perdón, esta gracia, ¿cierto? Este regalo que Dios nos da a través de la muerte de Jesús en la cruz. Si ese eres tú, yo oro para que quizás hoy pueda ser su primera vez orando eso. Y un momento vamos a tener un momento de oración. Y si ese eres tú, si nunca has pedido a Dios que perdone sus pecados, si nunca has pedido a Dios que te dé fe, que te ayude a creer en Jesús, hoy es el día, hermanos, para hacer eso. Dios es misericordioso. Y lo único que pides es que te vuelvas hacia Él, que confiese sus pecados y reciba el perdón. Romanos 10:10 dice, yo no tengo aquí, pero Romanos 10:10, porque el camino de la justicia es creyendo en el corazón y el camino de la salvación es profesando con su boca. Todo lo que uno hay que hacer, hermanos, es confesar. Confesa con la boca, tenemos salvación. Crees en el corazón, tienes el perdón de Dios, la justicia de Jesús. Y algunos hermanos, algunos de nosotros, ya hemos escuchado de eso y ya hemos pedido perdón, pero estamos fallando al llevar ese mensaje a los demás. Tenemos esa esperanza en Jesús. Entonces no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que debemos compartir esa esperanza, esa misericordia, este perdón de los pecados que Jesús nos ha dado. Ojalá podamos ser un poco más como Juan, no tener miedo de la gente de ese mundo, del pecado, del que gobierna ese mundo, sino que estar yendo y predicando en todos los lugares. Porque, hermanos, tenemos el verdadero poder que hay en ese mundo, que es la palabra de Dios. El único verdadero poder nosotros tenemos y el mundo no. Y a veces nos asustamos, quedamos con miedo. Pero Dios dice una y otra vez que confiemos en Él. Entonces mi oración es para que en esta mañana podamos hacer eso. Yo quiero que ahora, si ustedes pueden inclinar sus rostros, y quiero que ore ahí donde está. Si necesita orar con un hermano, con alguien que está a su lado, llame para orar con ustedes. Vamos a orar por un momento, hablando de eso, pidiendo a Dios que nos ayude en ese arrepentimiento. Y después yo voy a orar para terminar nuestro servicio hoy, nuestro culto.